Pero la alineación de la música norteña regia, por así decirlo, si tú lo conviertes a un, no sé, güey, a un intocable, un pesado, que es música norteña, norteña tejana, son instrumentos distintos. La tuba, güey, es característica de la banda sinaloense. Sí. Pero en aquel entonces, pues tuvimos la... Y digo tuvimos porque queríamos ser diferentes, güey. Sí era algo que provocamos, o sea, no era como... Tuvimos bass en su momento y sonaba pues a lo mismo, güey. Entonces, la guitarra que toca este morro, Tito se llama este loco que toca la guitarra, era una guitarra distinta al bajo quinto natural que se toca en la música norteña. Entonces, ya la fusión de los toques de cada quien, se hizo ese sonido. Y lo he dicho muchas veces, yo creo que no te pudiera decir que nosotros lo inventamos, pero sí fuimos uno de los precursores de ese que ya después con el tiempo le pusieron el norteño banda y ese tipo de cosas. Julián lo hacía en su momento con mismos instrumentos, pero distintos, o sea, con su peculiaridad. ¿Y pero por qué tomaron ustedes esa decisión? Porque queríamos ser distintos. Para ser distintos. Lo que queríamos era trabajar, güey. Al final de cuentas lo que queríamos era chambear, pero como ya había muchos músicos o muchas bandas norteñas, o sea, muchos grupos norteños que tenían mucho catálogo, que ya tenían una voz distintiva, raza que tenía clientela, pues no podíamos llegar nosotros como grupo nuevo pues a querer entrar a un mercado donde ya estaba acaparado por gente que ya tenía muchos años, güey, mucha clientela. Entonces llegamos con ese sonido y sí, trabajamos un chingo, güey. Yo me acuerdo, nos aventamos jornadas de 14, güey, 15 horas. En un día pues desde entre 10 de la mañana, sí. Vayan con fulano, y vayan con este loco, y así. Y como, digo, recientemente hubo un tema fuerte en Mazatlán puntualmente, ¿no? Que querían limitar la música de banda. Ese que, o sea, era por temas de extranjeros, o sea, ¿por qué salió todo ese pedo? Solamente leí headlines yo de esa madre. Sabes que yo también no estuve enterado del todo. Se viralizó un video donde están Mazatlán está teniendo como un boom que no tenía, güey. Un boom en el sentido... pues de inversiones, está llegando otro tipo de turismo que no llegaba. Mazatlán era un lugar donde pues era muy local y de repente raza que era de ahí y estaba en otro estado, o a lo mejor mucho regio, raza que no tenía playa tan cercana, güey. Mucha gente de Chihuahua, Durán. Entonces de repente hay un boom de inversión, hoteles. Y tiene sentido porque pues de repente dices tú, bueno, pues yo voy a vacacionar y, ¿sabes? Un relaxito y de repente pues la banda suena. Pero realmente, güey, la banda llegó mucho antes que la infraestructura hotelera, güey, ¿sabes? Entonces yo defiendo la música porque pues obviamente no solamente vivo de ella, sino que nosotros llegamos antes, güey. Entonces, nada, pues ponerse de acuerdo nomás. Horarios y ahí poner sus condiciones. ¿Y es en todo Mazatlán o hay cierta zona en donde más se da que pasan las... Porque yo me acuerdo de ir a Mazatlán hace muchos años y que pasan las bandas así caminando, ¿no? Sí, es que tienes que ir... O sea, está cabrón porque, bueno, fui hace muchos años y solamente esa experiencia me tocó una vez. Sí, man. Pero así como cuando estás en la playa echado y de repente llega el güey y te vende pulseras o así pero es con agrupaciones, claro, ¿no? Güey, llegan de repente 14 pero cabrones. Eso nunca me ha tocado en ningún otro lado, güey. Y aparte que es bien divertido. La verdad es que es bien divertido. Principalmente porque si tú estás en el contexto de relajación, güey, que dices tú, pues me va a costar ahí nomás escuchar las olas y echarme, no sé, una cheve o lo que sea. Pues tú pones música naturalmente en la playa, la que sea, güey. Sí. Pones música la que sea. En bocina chica, bocina grande, pero cuando de repente estás, o sea, y la banda suena, te da, o sea, a nivel vibra te mueve a otro lado. Es que güey. También o sea, la tuba es bien fuerte, güey. Ay, la tambora, la tarola, las trompetas, todo, güey. Es muy estridente, güey. Muy estridente. A mí lo que más me llama la atención es la tuba, como que siempre ver a un güey con una tuba me da risa, güey. O sea, es un gran instrumento y siempre el vato que toca la tuba es un güey muy característico, no sé. Sí. Y aparte el instrumento es característico. Sí. Y aparte son rockstar los tubistas, güey. Sí, güey, son rockstar porque no es... Bueno, hoy en día ya hay un poco más cultura, porque más un instrumento bien pesado, güey. Sí, y muy fuerte. Tienes que estar fuerte, tienes que tener mucha capacidad pulmonar, ¿no? Y eso hace que se te infle el pecho, la pancita, o sea, es como una complexión también del tubista, ¿no? Creo que eso después ya fue como justificar malos hábitos, ¿Tubista es la palabra correcta o cómo se dice? ¿Tubero, tubista? Tubero, cualquiera de las dos. No sé cuál sea, creo que tubista es la correcta, pero son rockstar, los tuberos son rockstar. A lo que iba es que, pues la música de banda es así, güey, es muy alegre, güey, es muy fiestera, a pesar de que a nivel comercial no está teniendo su mejor momento. Tuvo su prime muchos años.
y hubo mucho negocio ahí, pero por ahora, pues, ha estado mutando, güey, modificando. Se me hace curioso que dices que o sea, los tubistas son rockstars porque dentro de las bandas son cotizados. O sea, digo, dentro de la alineación de una banda de rock, que es con la que más familiarizado estoy yo, pues el bajo generalmente es el güey que le tiran mucha carrilla porque pasa como desapercibido, ¿no? El tubista se fresea. El tubista vendría siendo como... Pues es que como O sea, como una guitarra, como una lead, güey. Yeah. Sí, o sea, porque tienen estilos propios. ¿Se pelean la tuba y la guitarra por ese protagonismo? No, güey. La tuba tiene el mismo sentido del bass. La tuba es base, güey. Es base. Y la guitarra es armónico. Entonces, son dos cosas bien diferentes, pero ya en conjugación, pues te digo, así es como nacen los sonidos de repente que le dan identidad incluso hasta generaciones completas. Porque la generación del norteño banda, que digo, fue fusionando y se fue evolucionando con el tiempo, pero empezó ahí. Me acuerdo que en ese entonces ya había salido incluso, había un artista que se llama Julio Chávez, güey, que fue el primero que yo le escuché el tololoche, o sea, el tololoche tumbado, el tololoche con las charchetas, que es lo que están usando los tumbados ahora, o sea, 20 años después. A ver, explícame eso. Ese vato lo hizo. Haz de cuenta que hoy la música, no sé, güey, de Nata, de Junior, de Gabito, tiene una base musical que es lo mismo que hace la tuba, lo hace el tololoche, que el tololoche es como un contrabajo, güey. A ver, tololoche. Simón, el tololoche es un contrabajo. Entonces, el tololoche, Ya, sí. Sí. Que el tololoche viene de la música norteña, güey. La diferencia entre tololoche y contrabajo, ¿qué es? El tololoche creo que es la manera de tocarlo. No creas que soy tan experto en eso. Sí, porque esto lo tenía yo como un contrabajo, me imagino. Pues ya esa es la manera de... El contrabajista es como más yaceado, güey. Pareciera que lo tocan un poco más con el pulgar. Perdón, con el índice y el cachete del índice. Y el tololoche es más agresivo, güey. Es más, ¿sabes? Más tableado. También, o sea, el chile... Qué hueva cargar con ese instrumento, güey. O sea... Pues no lo cargas, güey. Está paradillo. Pero ¿no? imagínate que tienes una gira y tienes... O sea, tú tocas el tololoche y tú vas con un güey que toca... Es un pedo para documentarlo. Me imagino que es una pesadilla, ¿no? Es un pedo, güey. Es un pedo. Al tololochero que anda con nosotros, a mi compa, le han quebrado 4, güey. Sí. Ya sabes, aerolíneas lo tiran. Chingas. Este vato, Julio Chávez, el que te digo, posiblemente fue el precursor del sonido que después de 20 años funcionó. El vato fue medianamente regional, pero estos locos lo tomaron, este instrumento con las armonías, que las armonías son compañeras de la tuba en la música banda. Y eso es lo curioso, güey, que es a lo que iba con el comentario, que de repente, o sea, mis compañeros son tan creativos, güey, ¿sabes? Y a veces la necesidad es la madre de todas las creaciones. Y ahí está de repente raza que dice, bueno, yo no quiero ser igual que los demás, y empiezan a fusionar cosas con cosas. Antes no se podía. Y no es que no se podía, pero los viejones eran como más conservadores, ¿sabes? Y es ahora creo que por eso que la música ha tenido como un auge y la música mexicana ha tenido un avance, o sea, muy cabrón. Sí, es que muy cabrón, sí, en todos los géneros están empezando a surgir mezclas entre distintos géneros que antes eran muy segmentados, ¿no? En el caso de este género de música, ¿tú sentías que era muy rígido antes? O sea, antes así era... ¿Esta era la alineación y se chingó? ¿O a qué te refieres? Sí, a que, por así decirlo, la música de banda como tal, güey, que hablando específicamente de Mazatlán, sigue siendo, güey, como un estandarte, ¿sabes? Como un comienzo para todo. A partir de ahí ya la raza empezó a tomar instrumentos de aquí, de allá, o sea, ya había fusiones de como la norteña con la banda, ya había, pero no... Siento que la gente no estaba lista todavía, güey. Todavía, o sea, todavía seguía pues, la típica balada de banda, bien cantada, y pues era como una zona de confort también. Oye, ¿te acuerdas la primera vez que te pagaron por un evento? No la primera vez, sí de las primeras veces. Lo que pasa es que antes de este grupo de Colmillo, güey, yo fui guitarrista de una señora que... Mi historia también está muy curada porque la música ha estado presente conmigo desde que tengo uso de razón, güey. Desde que mis jefes vendían cassettes en aquel entonces, cuando estaba el cassette del lado A y el lado B, en la casa siempre hubo mucha música, güey, hubo mucho cassette. Ya después no se dedicaron a eso. Tú antes llegabas a las disqueras, bueno, a las caseteras en aquel entonces. A mí no me tocó, pero es plática de mi jefe. Y te entregaban cajas de cartones de huevos con hasta la madre de cassette, güey. O sea, de los éxitos de lo que sonaba, Bookies, éxitos de los 80s. Yo ahí conocí
desde que después fueron influyendo un montón en lo que yo hago, pues, pero conocí desde, no sé, güey, desde Beatles, Queens y ese movimientillo ochenterón medio inglés, güey, hasta Journey, no sé, güey, la banda Macho, la Maguey, Pesado, Intocable. Era tanta información, era mi Spotify de ese momento, güey. ¿Y tu jefe tocaba? No, nadie. ¿No? Nadie tocaba. Mamá canta. ¿A qué se dedicaban? ¿A qué se dedican? Papá es profesor. Bueno, ¿Profesor? era profesor. Ok. ¿Y tu mamá? Profesor de primaria. Ama de casa. Ama de casa. Pero mamá sí canta. Toda la familia de mi mamá tienen como más noción, pero nadie profesional. Ok. Yo soy la primera generación.